Buenas tardes, estudiantes de Ingeniería de Control 2. A ver, me dijeron buenas tardes y yo dije. Bien, entonces, muchas gracias a todos, como siempre. Entré en la clase. Ya, buenas tardes. Ya, entonces vamos a continuar. Hoy día, buenas tardes a todos, gracias siempre. Y tengan, ya está cargado en aula virtual en unidad 3. El ejercicio que vamos a resolver hoy día, este ejercicio nos va a demorar algo de 1 hora 40 minutos. Pero con eso se va a entender. Después de haberlo terminado, si alcanza tiempo, uno de los que están presentes va a exponer el significado de todo el ejercicio. No que me repita todo, sino el significado, cuál es el objetivo, por qué has hecho eso, por qué has escogido tal alternativa, cuál ha sido tu criterio. Porque normalmente en la enseñanza el problema que varios tienen es que toman el libro y lo dicen, ah, ya, lo que el libro está ahí está bien. No, ustedes ya van a ser futuros ingenieros y tienen que tener criterio en las decisiones que toman. Por lo cual, todas las cosas, cuando les consulte o les pregunte, ustedes tienen que darlo siempre con criterio, pero con todas las bases que les he aprendido en la universidad. Ya, vamos a... Esperamos que cargue. Ya, a ver, vamos a ver si estoy compartiendo pantalla porque... Vamos a ver, creo que no. No, todavía no. Ya. Ayer hemos visto un montón de formulistas. La verdad que es necesario. En realidad, supuestamente se van creando las fórmulas o las ecuaciones para poder solucionar un determinado problema o acercarse a la solución de un determinado problema y de ahí hacer una afinación para que las cosas funcionen. Entonces, lo que ustedes deben tener presente es saber cuál es la lógica que está usándose para ver si esa misma lógica se puede usar en otro lado. La cuestión no es de memorizar las ecuaciones para llegar a un resultado y aprobar el curso, no. Para mí la nota no importa, eso tenganlo presente. Lo que interesa es que ustedes analicen la lógica y si esa lógica que se está aprendiendo va a ser útil para otras áreas. Porque después de todo esto es la creación de una lógica para solucionar un problema. Entonces, con eso, continuamos. Nosotros vamos a dar como dato esto de acá. Ahora, como siempre, ya sabemos que poner números enteros es mucho más rápido que poner los numeritos 0.0005 que pongo en el examen. Pero ahí está más la ayuda. Entonces, en este caso estoy poniendo así una matriz que se me ocurrió, porque en verdad esa se me ocurrió simplemente. Ahora, y justamente esa pregunta lo estoy diciendo para que ustedes analicen lo siguiente. Entonces, ¿se te ocurrió y pusiste los valores -1, -2, -3, -4? Sí, se me ocurrió. Entonces, ¿estamos viendo algo real? Puede ser. ¿Pero qué significa eso? En la naturaleza pueden existir un montón de combinaciones. Una de esas combinaciones puede coincidir con la que estoy proponiendo ahí. Sigamos. Entonces, siempre tienen que tener presente, la parte numérica es la representación de la naturaleza. Y al final, cuando se hace espacios estados, tú todo lo transformas en matrices. Ya. Ustedes no se deben ceñir a lo que dice el libro, dice tal cosa,
Ustedes deben ser críticos en eso. Deben analizar qué tan cierto es o si es que ha hecho alguna simplificación. Normalmente los libros hacen eso, simplifican. Ya, sigamos. Nosotros ya hemos visto la parte de, ya, la parte de calcular ganancias en las dos primeras unidades. Vamos a volverlo a realizar, pero ¿para qué lo realizamos? Porque necesitamos calcular el L. El L necesita del K, porque el L es el que va a servir para que el sensor virtual alcance rapidísimo al sensor real. Entonces, es lógico que esta L tenga dependencia de esta K. Entonces necesitamos primero calcular el K. Claro, los ejercicios que vamos a ver en la siguiente clase, no les muestro ya esa relación porque es ejercicio, pero ahorita prefiero mostrarles algo donde está todo relacionado, que es más completo. Los que están en las diapositivas son extractos de ejercicios y, bueno, sirven para el entendimiento de una determinada parte. Pero lo que vamos a ver hoy día es en forma general, que al final nosotros tenemos que llegar a generar estas gráficas. No importa que el sistema sea lineal o no lineal, nosotros podemos generar las gráficas. Puede ser un sistema no lineal, generamos las gráficas y ya está. Y las gráficas las obtenemos de las ecuaciones. Puede ser multivariable y todo eso lo ponemos en gráficas. Pero estas gráficas lo que nos está diciendo es cómo se están interrelacionando cada una de las variables. Digamos. Y esas gráficas son el resultado de las ecuaciones que surgen de las leyes físicas del sistema. ¿Ya? Con lo cual, lo estamos viendo por partecitas, pero estamos viendo por partecitas del proceso. En control uno tú lo ves en forma conjunta, todo, y eso está bien. Como les dije ayer, ustedes, ustedes vayan por el controlador más rápido o el más fácil, porque si con el más fácil te funcionan bien las cosas, no tienes que poner uno más complejo en el cual te va a traer más complicación. No tiene sentido. Tú te complicas cuando ves que ya no tiene forma de solucionar con algo básico, aumentas la complejidad. Pero si con algo básico lo puedes solucionar, con eso es más que suficiente. Entonces, acá la parte de la L va a estar dependiendo de la K. Vamos a considerar a nuestro sistema con integrador. Vamos a ver que cuando hacemos la parte de la virtualización, al integrador no lo virtualizamos. ¿Se puede virtualizar? Sí, se puede hacer, pero no lo hacemos, porque ya el integrador, ustedes ven que a cualquier cosa que le pongas integrador funciona. Eso se deben haber percatado en todos sus ejercicios de, de la unidad 2. Ya, entonces, el controlador trabaja bien. Si trabaja bien, no tiene sentido virtualizarlo, porque el objetivo de la virtualización es o reemplazar un sensor o simplemente porque este sensor trabaja mal, lo reemplazamos, pues, pero que está viendo el modelo. Y además hemos visto que el integrador nosotros lo estamos generando de una señal que ya tenemos del sensor. Entonces, si ya tenemos una señal, una buena señal que la estamos utilizando del mismo sensor real, ya no es conveniente virtualizar ese integrador, porque si lo virtualizas, tú vas a decir, ya lo voy a reemplazar. Pero si ya está trabajando bien, no es necesario. Bueno, trabajando bien para la simulación. Esa es otra aclaración que les tengo que hacer. Porque ustedes ya han visto bien que los sistemas se saturan. El integrador también se satura. Ya, sigamos.
Entonces nos piden graficar el sistema completo donde está tanto estoy hablando, donde está la ganancia del observador, las ganancias del controlador y el set point. Ya le estaba diciendo inductancia. Ya. Y todo eso se debe realizar en 40 milisegundos. Entonces, se supone que si tú estás agregando acá este observador, tienes que asegurarte que tu sistema se establezca en 40 milisegundos. Ese es el requisito. Entonces, si tú quieres que eso suceda, el que debe llevar casi toda el que debe llevar la armonía de todo el sistema son las K. Las L se van a encargar solamente en hacer que el virtual alcance lo más rápido posible al real y hacer que el error tienda a cero. Claro, que se puede invertir. Yo puedo hacer que el L sea más dominante que el K, pero eso normalmente se utiliza cuando tú quieres atenuar un montón el ruido del sistema. Pero al hacer eso, tu tiempo de establecimiento ya no lo vas a cumplir, va a ser uno más lento. Con lo cual, al final, tú vas a tener que, con criterio, decidir. Claro que al final les voy a decir optimal, utilizan toda la estructura que ya conocen, y ya se quedan con optimal. Entonces, apareció la pantallita. También, aparte que nos dan el tiempo de establecimiento de 40 segundos, nos dicen que el máximo sobreimpulso es de 3% y que el criterio de estabilización va a estar en un 2%. Adicionalmente, nos indican que el polo adicional va a ser 5 veces la parte máxima del real y que los polos observados o los polos del observador los vamos a hacer 10 veces más rápido que los polos reales del controlador. En realidad podría ser 5 o podría ser 2. O podría ser 0.5. Pero el detalle es que cuando trabajas con estos valores pequeños, le estás haciendo que tenga mayor dominancia en el sistema el L. Tú solamente quieres que el L esté en la parte del observador. No quieres que el L esté influyendo en todo, solamente en el observador, para obtener la parte virtual. Ya, sigamos. Entonces, como vimos en las unidades anteriores, si le vamos a agregar un iterador, tenemos que transformar nuestra matriz original. Acá tenemos nuestra matriz original, pero esa matriz original, al agregarle un iterador, le estás agregando un estado. Entonces, de la matriz 2×2 va a pasar a una matriz de 3×3. Acá estamos escribiendo al sistema, por ejemplo, acá tenemos al AI, pero ya transformado con el estado adicional. Sabemos que para hacer eso, ya hemos visto también la deducción. Hacemos bueno, ya entregamos las ecuaciones directamente, porque ya hemos visto cómo se deduce todo eso. Y vemos que las ecuaciones vendrían a ser estas. Acá está el nuevo variable de estado, acá está la ley de control y acá está la señal de entrada. Y acá estaría la parte de la salida. Entonces lo que hacemos es reemplazar, como ya tenemos los datos originales del ABCD, tenemos los datos del ABCD, lo reemplazamos, como el A de acá vale -1, -2, -3, 4, acá está, -1, -2, -3, 4. Y sabemos que el C equivale, el menos C, sabemos que va a ser 1, 0, este 0, son estos dos, este 0, este 0 de acá. La B, ya la hemos visto, que corresponde a la de acá, 0,3. Entonces, acá va el 0,3. Y como necesitamos este 0 de acá, va acá. Entonces, con eso ya tenemos la matriz AI y BI.
Si quisiéramos la y, vendría a ser, o en otras palabras, la ci, perdón, solamente vendría a ser 1, 0, 0. Ya está. Este 1, 0 corresponde a la C y este 0 corresponde acá. Por lo cual, no hay ningún secreto. Ya nosotros hemos visto que para los polos deseados necesitamos hallar su ecuación característica en lazo cerrado. En este caso se considera lazo cerrado cuando la ley de control se está introduciendo al sistema. Y cuando se está introduciendo al sistema va a aparecer las ganancias de retroalimentación. Pero como lo queremos obtener como ecuación característica, lo tenemos que pasar en su forma de determinante. Y con lo cual obtenemos esta ecuación que ya la hemos visto desde segunda unidad. Con esto vamos a obtener los polos deseados, pero en este caso vamos a trabajar con la AI, BI y KI, porque estamos trabajando con lo que se ha agregado el nuevo estado. Ahora ya es 3 por 3, por eso le estoy poniendo acá AI. Entonces, nosotros nos recordamos tanto desde control 1 como hallábamos el coeficiente de amortiguamiento en función del máximo subimpulso, por lo cual nos podemos reemplazar y con eso obtenemos el valor del coeficiente de amortiguamiento. Y lo mismo con lo del tiempo de establecimiento, tenemos esta ecuación porque estamos trabajando con el criterio del 2%, reemplazamos y nos da esto. Perdón. Y además tenemos como dato cuánto vale el tiempo de establecimiento y con eso nos da esto. Acá está. Entonces ya tenemos la frecuencia natural y ya tenemos el coeficiente de amortiguamiento. Estos valores nos van a servir para generar la curva que nosotros deseamos. Nos recordamos que el numerador tiene esta forma y el denominador tiene esta forma. Con lo cual, reemplazamos. Decimos, el numerador ya sabemos que es la frecuencia natural al cuadrado y el denominador vendría a ser s cuadrado más 2 veces coeficiente de amortiguamiento por frecuencia natural. Acá está el 2, acá está baja el z, acá baja la frecuencia natural, el s acá está y este de acá al cuadrado está acá. Por lo cual, seguimos procesando y obtenemos esto. Y necesitamos los polos, porque los polos nos van a decir si realmente lo que estamos deseando está en la parte estable, porque si nos sale un polo positivo, estamos deseando la inestabilidad, pero necesitamos que esté en el lado estable. Entonces, con eso, tenemos acá la parte de los polos, aplicamos esta ecuación que le hemos aprendido en secundaria, y con esto tenemos los polos, y vemos que sí, mira, acá está el negativo. Ay, esto es tranquila. Procesamos y al final tenemos acá los polos. Pero son 2 polos nomás. Nuestro sistema, cuando lo hemos visto acá, este tiene 3. Y si vemos el rango va a salir 3. Entonces, falta un polo. Pero el detalle es que cuando hemos hecho el diseño lo hemos hecho con coeficiente de amortiguamiento y máximo sobre impulso y lo máximo que te puede entregar son 2 polos. Entonces, tienes que agregarle un polo más. Pero ese polo que le agregues no debe afectar a estos dos. Para que no lo afecte, tienes que hacer que ese que vas a agregar decaiga más rápido, o sea, más rápido, en otras palabras. Y por eso lo alejas 5 veces. Lo alejas 5 veces. Entonces, con eso ya tendrías el tercer polo, y con lo cual tendrías toda tu ecuación deseada. Y eso se va a igualar a la ecuación característica del lazo cerrado, donde ya has incluido tu ley de control. A esto lo voy a llamar numeral, porque después la vamos a usar. Primero vamos a desarrollar esto de acá, esta multiplicación. Entonces, al realizar esa multiplicación, todos estos términos de acá
se multiplican por eso. Y eso llegaría hasta, a ver, ¿hasta dónde? Hasta acá. Y después otra vez todo esto y esto se multiplica por 500. Y vendría a ser toda esta parte de acá. Entonces lo procesas y obtienes esto. Esa vendría a ser tu función que tú deseas que suceda. Vean lo importante de esto. Esa es una función. Ahora, cuando tú ves una máquina, tú no estás viendo la función de la máquina, porque es algo físico. Pero acá lo estamos viendo como una función. Eso ténganlo en cuenta. Y de ahí y de ahí la pregunta que les voy a hacer es, en realidad, ¿cuál es la función que cumple la ley de control? Ya, sigamos. Porque el objetivo es que relacionen la teoría con la práctica. Porque cuando ustedes van a ver la práctica, van a ver máquinas, 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 máquinas. Pero la máquina, tú no la vas a ver y decir, ¿dónde está la ecuación diferencial de esa máquina? Yo la veo construida, ¿dónde está? No, lo que tú vas a ver son los procesos, y esos procesos son las ecuaciones diferenciales. Pero eso son aproximaciones de la realidad. Ya, sigamos. A ver, vamos a ver. Entonces, ya sabemos que nos falta calcular esto. Con eso podemos hallar las ganancias para hacer que esta curva de acá, deseada, o mejor dicho, para hacer que esta parte que estoy mandando acá en un rectángulo se iguale a esta parte deseada. ¿Y yo para qué hago eso? Para poder hallar estas KIs, porque esas KIs están llevando la información de los sensores, por lo cual, como yo le he definido que esto lo que estoy rayando está la información del tiempo y la información del máximo sobreimpulso, entonces yo necesito que esa información se cumpla y por eso lo igualo con el numeral. Entonces, lo que les estoy mostrando es la lógica y los criterios que se han tomado para llegar a esa decisión. Sigamos. Como ya sabemos que esto de acá, como ya sabemos que se fue la tinta un ratito, no hay tinta, ¿por qué no hay tinta? A ver, un ratito. Ah, ya apareció. Ya, me quedo pensando, ¿cómo que no hay tinta? Si es digital. Ya, sigamos. Ya, entonces, ah, ya sabemos que esto es lo que tenemos que operar. Entonces, esta SI tendría que ser esta de acá. Este AI vendría a ser este de acá. Este BI vendría a ser el de acá. Y el KI vendría a ser el de ahí. Ese KI ya sabemos que corresponde al K1, K2, K3. De ahí sabemos que ese K3 se va a tener que invertir para ir el KI. Ahora, con eso multiplicamos esta parte de acá. Y con eso obtenemos esto. Esto lo bajamos. Esto lo bajamos. Después tenemos esto de acá. Lo procesamos. Y cuando lo procesamos obtenemos esto. Y esto lo volvemos a bajar. De ahí procesamos todo esto de acá.
y obtenemos lo de acá. Borramos para que haya más limpieza. Ya, entonces hemos llegado acá, pero necesitamos el determinante para poderlo representar en su forma de función. Entonces, después vamos a ver cómo hallar la determinante. Tendría que ser todo esto de acá. Acá está el S1, este término acá está, este término acá está. Después, este con este 0, y de ahí quedaría este por este. Eso quedaría, ¿ah? repito, me he comido una S. A veces pasa. Ya de nuevo. El de acá, este es este. Este es este. Y este es esta S que ya apareció. Este por esto, 0. Esto por esto queda menos 12K3. Ya tenemos esa parte. De ahí falta la de acá, que eso es 0. Y falta esta de acá, que es 0. Y esta por acá invertida. Por lo cual saldría acá positivo. 2 más K3. Y el S, que es este S de acá. Entonces, con eso, ya tenemos esta parte. ¿Qué hacemos? Procesar. En la parte del proceso, este S de acá lo estoy multiplicando con esto y va a dar esta parte. Este lo vuelvo a bajar, este lo vuelvo a bajar, acá ya lo estoy procesando y bajo ya todo esto. Después, este lo multiplico con este, que es el de acá. Este lo multiplico por este. A ver, después este lo multiplico por todo esto, es para ganar tiempo. Después este baja y este lo vuelvo a bajar. Acá proceso, acá estoy multiplicando esto por esto, que es lo de acá, y esto por esto, que es lo de acá, este vuelve a bajar, y este de acá lo vuelvo a escribir acá. Por lo cual, tenemos este cubo, este cuadrado, y a ver, borramos esto para que haya más orden. Ese cubo, acá está ese cubo. Ese cuadrado, acá está ese cuadrado. Quedaría este 1. Este término de acá es el que está acá. Después factorizo ese, que es el que está acá. Ese término es este término. Después, este término de acá es este término de acá. ¿Cuál faltaría? Este. ¿Con negativo? Sí, acá está, negativo. Por lo cual, acá lo vuelvo a escribir, pero ya en forma ordenadita. Y esto es lo que era del numeral, pero que está en lazo cerrado. Y eso se va a igualar con la curva que deseamos que suceda. Al igualar, ya sabemos que los coeficientes se tienen que igualar. Este se va a igualar con este se va a igualar con este, y este se va a igualar con este. Con eso, tenemos que el K3 da este valor, el K2 da este valor, y el K1 da este valor. Pero recordamos, para que conserve la forma, el KI tiene que ser el inverso que el K3. Por lo cual, el KI lo tengo que invertir. Entonces, ¿en dónde estaba el K1? Este es el del K1 y eso lo iguala a esto.
Acá se está viendo, es igual a esto, y con eso obtengo el K1. Entonces, para que quede la idea completa, porque acá hay varias cosas que he resumido, lo que quiero que quede la idea completa es la siguiente. Este es del numeral, y esta de acá es la curva que se desea. Se igualan coeficientes, con eso calculas K3, K2, ya sabes que KI se invierte el K3, y también con eso calculas K1. Punto. Entonces, teniendo presente eso, nos recordamos de la ecuación del lazo cerrado ya del observador. En el observador va a aparecer esta C. Recordemos que esta L en realidad es la KE, porque lo vamos a hacer con igualación. No estamos poniendo lo que en su forma canónica, controlable en su forma canónica, observable, no. Lo estamos de frente haciéndolo por igualación, para no complicarnos, pero esto es válido, pero es tedioso. Pero es válido. Entonces, sabemos que esto que corresponde a los observadores tiene que ser igual a los polos deseados, pero esos polos deseados son más rápidos. Al inicio, del ejercicio, hemos mencionado que los polos del observador deben ser 10 veces más rápidos que los del controlador. Entonces, acá está lo que tenemos que hallar lo del observador, donde nuestra incógnita va a ser la L. La L va a ser la encargada de hacer que los sensores virtuales alcancen a los reales lo antes posible, por lo cual se necesita que esta parte de acá a la cual se va a igualar sea mucho más rápida que los polos del controlador. Y esa es la razón por la cual se está multiplicando por 10. Entonces, sigamos. Acá, el SI pasa acá. Ya hemos mencionado que el integrador no lo vamos a virtualizar porque trabaja bien. No tiene sentido virtualizar algo que trabaja bien. Entonces, con eso, el A acá está, el L ahí está, el C está acá. Entonces lo bajamos al S. Acá bajamos a este valor, a esta matriz, y esto de esto lo multiplicamos por lo de acá. En otras palabras, la L, que estamos definiendo L1, L2, la vamos a multiplicar por esta C, que hemos definido de la parte de la salida. Hasta ahí todo ok. Entonces, esta operación de acá o esta multiplicación va a dar esto. Entonces, al dar esto, ya hemos bajado esta matriz, ya hemos bajado esta matriz, procesamos lo de acá, con lo cual obtenemos esta parte. Esto lo bajamos, procesamos todo lo de acá, y con eso obtenemos esto. Y a esta parte le tenemos que hallar el determinante para poderlo igualar a los polos. Entonces, multiplicamos esta parte que he rayado, que sería esto y le restamos toda esta parte de acá, que vendría a ser esto, esta parte. ¿Ya? Entonces,
con esa parte nos ponemos a procesar. Ya acá voy a ir un poco más rápido. Acá, ¿qué está haciendo? Este S lo está multiplicando por este, vendría a ser esto. Este de acá lo está multiplicando por esto, vendría a ser esto. Y esto ya está resuelto acá. Por lo cual, procesas, procesas, sigues procesando y llegas acá. Al llegar ahí, esos son los polos deseados del, o mejor dicho, esa es la ecuación característica del observador. Estoy poniendo 1. Ahora, nos acordamos de los polos deseados, acá están. Estos son los polos deseados, pero del controlador. Nosotros nos han dicho que necesitamos del observador. Vemos que al del controlador lo bajamos y lo multiplicamos por 10. Con eso tenemos estos polos multiplicados por 10 y da este valor. Esto tengo que llevarlo al plano S. ¿Cómo se lleva al plano S? De esta manera. Y ya, vemos que hay imaginarios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar este S con este S, el de acá. Después agarra a este S con esto de acá, que vendría a ser la de acá. Después agarra a esto con este S, que vendría a ser lo de acá. Y después agarra esto por esto, que vendría a ser todo esto de acá. Acá le he agregado la S porque faltaba esa S. Esas cosas los pueden corregir. Entonces, ya esto es operativo. Al procesar y procesar, vas a llegar a este resultado. Al que dice 2. Este resultado es de la ecuación que tú deseas. Entonces, esa ecuación que tú deseas se va a igualar con la ecuación característica del observador. Por lo cual, igual, coeficientes igualas, coeficientes igualas, y con eso calculas L1, que vale esto, y L2, que vale lo de acá. Entonces, con esta parte, también nos recordamos de la ley de control para el caso con integrador, que es esta de acá. Pero la particularidad es la siguiente, que estamos trabajando ya con virtuales. Y ahora esa X es la virtual. Ya no es la real, sino es con la virtual. Entonces, la ley de control se está encontrando con el valor virtual, no con el real, sino con el virtual. Porque como acá le he puesto más, por eso va acá, acá, ahí. Y esa es la razón por la que le invierto, porque acá le estoy poniendo más. Ya sabemos que esta E corresponde a la nueva variable de estado. Entonces, desarrollando, acá está la U, desarrollamos menos K1, X1 rayita, menos K2, X2 rayita, más KI multiplicada por la nueva variable de estado. Como ya tenemos los valores, vamos viendo cuánto dio KI, K1 diré,
K1 acá está. 9776, vamos a ver si es cierto. Acá está. 9776 por el signo menos, porque estamos menos KX. Van viendo el K2. Acá está el K2. 232. Acá está el 232 con el signo menos. Y faltaría el KI con el signo más. Van viendo cuánto vale el KI. Acá está el KI. 751.116. Acá está. 751.116. Y ya sabes que eso es afectada por la nueva variable. Es multiplicada por la nueva variable de estado. Entonces, también nos recordamos las siguientes ecuaciones. Nos acordamos que esta ecuación de acá es real. Y esa corresponde a AIX más DIU más esta que es 0, 0, 0. Y esta I corresponde a la unidad multiplicada por la señal de entrada. Ya hemos encontrado esto de acá, que corresponde al sistema cuando se le está agregando al controlador un integrador. También nos acordamos de la parte virtual. En la parte virtual vemos que ahora va a ser con X virtual. La BU sigue, todas la U siguen siendo la misma U. Y además vemos que este término lo agregamos porque este vendría a ser el error. Y nos va a servir para saber si hemos logrado nuestro objetivo. Porque el objetivo es que este error tienda a cero. Y el que va a contribuir en eso va a ser esta L para que lo transmita esa información al X puntito. Y al transmitirle esa información al X puntito rayita, de esa manera está actualizando al X rayita. ¿Ya? Veamos que este A es igual a este A, este B es igual a este B. Sabemos que en la vida real este A va a cambiar y este B también va a cambiar. Y este A del observador y B del observador no van a cambiar. Sí pueden cambiar si es que le haces la identificación online, sí, pero ahorita no está haciendo eso. Esto lo podemos ver, bueno, eso se ve en control 3 y también se ve en inteligencia artificial. Mejor dicho, también se puede usar redes neuronales para la identificación. Ya, sigamos. Entonces, con eso ya tenemos más ecuaciones, pero faltan los de la salida. Son estas dos. Pero tenemos una salida real y una salida virtual. Ya sabemos que C equivale a 1, 0. Entonces, con eso, sabemos que solamente va a quedarse con el X1. El X2 no, que está multiplicado por 0. Con lo cual, la salida va a ser igual a X1, que es la variable de estado, y la salida rayita va a ser igual a la variable de estado rayita 1. Con eso, tenemos todas las ecuaciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ¿cuánto nos falta? Sí, nos falta poco. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Borramos esto porque todavía lo voy a necesitar.
Borramos, borramos, borramos. Seguimos borrando. Y seguimos borrando. Ya. Entonces, ya. Lo demás ya se puede borrar en clase. Ya, sigamos. Entonces, hemos borrado ya esta partecita. ¿Qué cosas ya tenemos? Ya hemos hallado las L's. Tenemos también que la ley de control, y acá ya está en forma desarrollada. Tenemos la parte real, su salida de la real, la parte virtual y su salida de la virtual. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar. Una acotación. Este es AI, este es BI, este es A, este es B. Hace un rato creo que les dije que son iguales. No, AI no es igual a A, BI no es igual a B. Claro que la A está incluido dentro de la I, sí. La B está incluido dentro del BI, sí. Entonces, reemplazamos, pues, a ver, tenemos acá al sistema con la nueva variable de estado. Acá tenemos la matriz AI, acá están las variables de estado originales y acá está la B y acá está la matriz 000 que termina en 1 multiplicada por la señal de entrada. Acá está la virtual, puntito, acá está la matriz A, acá están las variables de estado virtuales, acá está la B, acá está la ley de control. Esta ley de control es la misma para las dos y acá están las L's, la L1 y L2 y acá está la parte del error. Acá está la ley de control. Entonces, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría encontrar esta parte de acá. ¿Cómo la encontramos? Ahorita lo vemos, me pareció escuchar pregunta. A ver. Ya, sigamos. Entonces, nosotros ya hemos encontrado las L's. Acá está. Ya hemos encontrado las L's. Con eso, una mayor tranquilidad. Ya hemos encontrado las K's. Las L's nos sirven para la parte del observador. La K nos sirve para el controlador. Entonces, acá lo voy a girar. ¿Qué vamos a hacer? X1y va a ser igual a esto por esto. Más esto, más esto. Vamos a ver si es cierto. Acá está x1 punto, x1 punto. Menos 1, x1, menos 1, x1. 4x2, 4x2. 0 por un valor, 0. Más 0 por otro valor, 0. Más 0 por otro valor, 0. Entonces ya tenemos otra ecuación más. Después hacemos el de acá, que es este x2 puntito. Tendría que ser este por este de acá. De ahí este término por el de acá, es este de acá. Todo por 0, ya sabes, queda 0. De ahí queda 3u, que es el de acá.
Cualquier valor por cero da cero. Entonces ya tenemos otra ecuación. Ahora, E puntito, acá está E puntito. Aquí va a ser igual a menos x1, acá está menos x1. Ya sabes que esto va a dar 0, 0, acá va a dar 0, y el único que queda es 1r, que vendría a ser acá. Y con eso obtengo el E puntito. Entonces ya tengo otra ecuación. Entonces ya hasta ahorita tengo esta, la de acá y esta también. Ahora lo mismo acá. X1 puntito rayita vendría a ser esto por esto, que corresponde al de acá. 4 por X2 rayita, al de acá. 0 por U, 0. 1196 por el de acá. Ahí está. Entonces con eso obtenemos otra ecuación. Después x2 va a terminar menos 2 por x1, acá está, menos 3 por x2, acá está, 3u, acá está, y este término por el de acá está. Las salidas ya sabemos cuáles son, las salidas sabemos que es x1 y x1 rayita, y eso ya lo hemos encontrado de que la y equivale a ¿cómo se llama? A 1, 0, x1, x2. Entonces, ¿cuál es la que va a quedar? Va a quedar y igual a x1. Para el observador, también. Pero uno puede decir, pero no estamos trabajando con y, estamos trabajando con y. Ya, estamos trabajando con y. Tendría a ser 1, 0, 0, multiplicado x1, x2 y e. ¿Y esto qué va a quedar? Va a quedar y igual a x1, porque como hay dos ceros, estos dos se eliminan. Y en el caso del observado, ya sabemos que solamente está trabajando con, con dos, con x1 rayita y con x2 rayita. Entonces, ¿cuánto va a quedar? Va a quedar con el x1 rayita, que es el que está acá. Con eso, vemos que hemos generado todas las ecuaciones para convertirlas en grafos, lo cual lo vamos a realizar después del break. ¿Salvo que hay alguna pregunta? Ya. Un break de 10 minutos, 10 a 15, porque ya falta poco ya.
Ya, continuamos. Ya. Entonces, ya hemos encontrado la ley de control y cada una de estas ecuaciones. Entonces, en general, cualquier tipo de sistema, si lo haces en función de sus leyes físicas, puedes generar sus ecuaciones. Si en caso no se pudiera, puedes usar lo que es identificación de sistemas y con eso también generar una alternativa para obtener un modelo del sistema, pero ya a través de los sensores. Entonces, los dos métodos se combinan, tanto identificación y tanto las leyes físicas se combinan. La ventaja de las leyes físicas te hace pensar cómo va el proceso. La identificación solamente ejecutas. Tienes un resultado y lo adecuas y ya está. Entonces, pero los dos son válidos. Ya. Con eso tenemos lo siguiente. Tenemos, nosotros ya tenemos este resultado. Podemos empezar de cualquier lado, sí, pero lo normal es que se empiece por este sector de acá, que corresponde a la planta. Y después se pase a este sector de acá, que corresponde al observador. Y se le agregue este sector y el de acá, y se termine con la ley de control. Vean que la ley de control va tanto al real y va al virtual. Entonces, vamos a empezar por el real. Entonces, vamos a ver dónde están las ecuaciones. Ya. Primero, vemos x1 rayita y vemos x2 rayita. ¿En dónde está la ley de control? Acá está U. Entonces sabemos que eso va a ingresar. Entonces, acá ponemos el U. Sabemos que el U va a ir a dos lados. Ahora, pero vemos que esa U está multiplicada por 3. Acá está el 3. Entonces, acá colocamos el 3. Pero esto es para dar al x2. Entonces, acá está el x2. Sabemos que el x2 van a sumarse varias señales, por eso se pone el grupo sumador. Entonces ya le estamos le estamos ingresando recién la señal de control. Vemos que también se le tiene que sumar menos 3x2. Entonces, como ya tenemos x2 puntito, lo integramos y con eso obtenemos x2. Pero nos está diciendo que ese x2 se multiplica por menos 3. A ver, ya. Con lo cual, acá aparece menos 3 y se le tiene que sumar. Después vemos que faltaría el x1, pero no lo tenemos todavía, por lo cual tenemos que esperar. Sabemos que a esta señal de acá se le va a multiplicar por el menos 2, pero todavía no sabemos dónde está el x1.
Solamente hemos encontrado el -2, pero nos falta el x1. Vamos a la siguiente ecuación, que vendría a ser x1. x1 vemos que está la suma de x1 negativo y 4x2. Pero 4x2 ya lo tenemos. Entonces al x2 lo multiplicamos por 4 y sabemos que eso va a ingresar al x1 punto. Entonces acá está el x1 punto. Entonces ya tenemos al x1 punto, ya tenemos al 4x2, nos faltaría el menos x1. Entonces lo integramos al x1 punto y nos va a salir x1. Como nos dice que el x1 tiene que estar por -1, acá está el -1. Y con eso ya hallé todo el x1. Pero ese x1 también vemos que aparece en el x2 punto. Entonces de acá va y se une la línea. Después vemos que existe el r menos x1. Acá tenemos el r. Y acá va a estar el x1. Y con eso, ¿qué voy a obtener? El e puntito. Lo integro, con eso que obtengo el e. Entonces, hasta ahí tenemos ya toda esa parte. Entonces, vamos a ver las ecuaciones que están acá del observador. Adicionalmente también tenemos estas de acá. Para terminar, y igual a x1. Entonces, el y es este, que va a valer x1, pero lo vamos a alargar hasta, lo vamos a alargar hasta acá. Todo ese va a ser el y. Ya. Entonces, ahora vamos a trabajar, ya tenemos este, ahora vamos a trabajar con las de acá. Vamos a trabajar con otro color. Entonces, vamos a guiarnos con las ecuaciones. Lo vamos a ver si se puede checar. No, lo giramos. Con eso, no, rojito no, otro color, a ver. Ya, ese verde. Con lo cual, acá tenemos el x1 punto rayita y x2 una rayita. Punto. ¿Con cuál vamos a empezar? Con el donde está la ley de control. Acá vemos que está afectado por el 3 sub. Entonces, seguimos bajando. Y acá estaría el 3. Y llega acá, a este bloque suma. Para encontrar el x2. Punto rayita. También vemos que está afectado por menos 3x2. Entonces al x2, rayita, punto, lo integramos y va a quedar el x2. Pero vemos que ese x2 rayita está multiplicado por menos 3. Entonces acá aparece el menos 3. Pero también vemos que está afectado por menos 2x1. El 2 lo podemos graficar. Está acá, pero todavía no sabemos dónde está el x1 rayita. Por lo cual está de incógnita el x1 rayita. Pero también vemos que hay este término. Este término vendría a ser y, que ya sabemos que y es igual a x1. Entonces vendría a ser y1 menos y1 rayita. Ya tengo al y rayita. Perdón, ya tengo al y1 que es el azul. Pero al y1 rayita todavía no, porque todavía no he conseguido x1. Entonces esta parte todavía no lo tengo. Lo único que sé
que este término de acá forma parte del x2 punto, donde este de acá corresponde al L2. Entonces, sigamos. Vemos que necesitamos hallar el x1 punto rayita, y eso va a ser igual al x1, que tampoco lo tenemos, pero sí tenemos al x2. Entonces, vemos que el x2 se multiplica por el 4, acá está, y sabemos que eso va a formar al bloque suma para obtener x1 rayita. Entonces, como ya tenemos este x1 rayita, no completo, pero ya sabemos que ahí está, lo integramos. Cuando lo integramos, obtenemos x1 rayita. Para obtener x1 rayita, lo multiplicamos por menos 1. Entonces, acá está el menos 1. Al tener ya ese menos 1, nos faltaría ya otro término, sí, nos faltaría el de acá. Y ya sabemos que eso vendría a ser x menos x1. Entonces ya tenemos este x1, que vendría a ser igual también al y1 virtual. Entonces, este término de acá, que corresponde al x1, sería 1996, y acá está el 1996. Pero eso está yendo al bloque de x1 puntito, que está acá. Entonces, con eso ya tenemos casi todo, pero nos faltaba de la x2 rayita ubicar al x1. Como ya lo hemos ubicado, entonces extendemos acá lo del menos 2 hasta que encontremos el x1. Y nos faltaba este de acá. Entonces, como ya lo hemos encontrado esa diferencia, nos faltaba agregar esta parte de la línea, porque se tenía que multiplicar por este valor, que es el de acá. Y con eso obtenía al x2 punto rayita. Entonces, ya usé también esta ecuación que vale y igual a x1 rayita, que es la de acá. Entonces, todavía nos falta la ecuación de acá. Vamos a cambiar de color. De ahí van a exponer cada una de estas partes. Además tienen ahí el ejercicio al azar. Me explicarán en qué consiste. Ya con eso me voy a sentir tranquilo. Y vamos a cerrar con el verdecito caña. Faltaría la ley de control. La ley de control es esta de acá. La ley de control vemos que está afectado por las ganancias y empezamos con la E. Acá está la E. Está siendo multiplicado por este factor que está acá y eso está entrando al punto suma, el cual va a dar la ley de control. Vemos que el x1 rayita se multiplica por el 9776 negativo. Entonces vamos a ver al x1 rayita acá está la multiplicación y está entrando acá. Y nos faltaría el 232 negativo por x2. Acá está el x2. Un ratito. A ver, vamos a ver un ratito. Ya, para que no haya confusión.
Ahora sí, porque no se cruce la línea. Y acá está el 252 y llega hasta acá. Con eso, ¿qué hemos hecho? Pasar todas las ecuaciones a forma gráfica. Y así también podríamos pasar a un sistema no lineal. En cualquier tipo de sistema. Y podríamos verificar si el controlador funciona bien para este sistema. Entonces deben tener presente lo siguiente, que ustedes pueden llevarlo todo a forma gráfica y ustedes lo verifican eso en Simulink. Ahora, cosas resaltantes de acá. Tengan en cuenta que las gráficas en realidad son algoritmos. Entonces con esto tendría todos estos valores. Ahora, haciendo algunas acotaciones. Este error de acá, que es la diferencia de este Y rayita y este Y, este va a ser un corrector, porque este corrector va a ser afectado por este término y por este término. ¿Para qué? Para acelerar a este y acelerar a este, los cuales se van a integrar y con eso voy a obtener las variables de estado virtuales. Tenemos que tener presente que los sistemas no necesariamente van a ser iguales. A pesar que acá yo le he puesto este -2 que concuerda con este -2 de acá, este -3 que concuerda con este -3 de acá, este -1 que vendría a ser este -1 acá. Nosotros sabemos bien, y bueno, y este 3 que vendría a ser este 3 de acá, nosotros sabemos bien que lo ideal sería que estemos ¿dónde estás? Un ratito. Lo ideal, ¿cuál sería? Lo ideal sería, lo voy a cambiar de color, para que, lo ideal sería que estuviéramos usando el sensor X1 y el sensor X2. Pero acá solamente estamos usando el sensor X1, ¿para qué? Para virtualizar el X1 rayita y el X2 rayita. Porque esos dos están ingresando a la ley de control U, por lo cual este es uno de orden completo. Los dos sensores virtuales están ingresando, no uno, los dos. Por lo cual tú necesitas una corrección, que es este de acá. Esa corrección, estos términos que están acá, o lo pueden perjudicar o mejorar. ¿A qué me refiero a eso? Acá en este error puede entrar con ruido. Si tiene un valor extremadamente grande estas L's, ¿qué lo va a hacer al ruido? Lo va a amplificar. Pero si lo tiene extremadamente chiquito, lo va a atenuar, pero al sistema lo va a volver lento. Con lo cual, hay un compromiso. ¿Con cuál vas a conseguir el mejor valor? Con la parte optimal, que vendría a ser alias Kalman. Kalman Busi, en este caso por ser analógico. Entonces, acá vamos a poner las siguientes premisas. Nosotros sabemos que este de acá
Este 4 en realidad puede ser 4.1. Este menos 2 en realidad puede ser 2.1. Este menos 3 puede ser que sea menos 3.1. Puede ser. Sabemos que por la misma situación de trabajo va a cambiar. Y sabemos que esta es la parte real. Eso lo sabemos. Pero al haber ese cambio, ¿qué va a suceder? Un ratito que se me ha relajado. Al haber ese cambio, ¿qué va a suceder? Ay, un ratito, vamos a poner control Z para... Ya. Al haber esos cambios, ¿qué va a suceder? Va a suceder como acá has puesto 4.7, por ejemplo. Acá has puesto menos 2.9 o menos 2.8. Va a suceder que en la salida X1 va a ser diferente y por lo cual la Y va a ser diferente. ¿Y qué va a suceder con esta Y rayita? Este 4.7 no está acá, sigue siendo 4. No está, porque eso no lo has actualizado. Esto es lo real, eso está cambiando. Esto es lo que has hecho con el modelo, suponiendo que no está cambiando. Lo ideal es que se actualice, pero como ahorita estamos en la situación que no se actualiza, que se puede actualizar, sí, pero eso se ve en control 3 o en inteligencia. Ya, entonces, en ese aspecto, teniendo eso, veríamos, allá vemos que acá este Y va a tener un valor diferente que este Y rayita. ¿Y eso a qué va a conllevar? Va a conllevar a que va a haber un error, el cual va a ser amplificado por estas L's. Vamos viendo un ratito. Ya. Por esta L1 y por esta L2. Al ser amplificado, va a hacer que este de acá se acelere y este también se acelere. Pero al acelerar, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que el error tienda a cero, porque nosotros hemos calculado las ganancias para que el error tienda a cero. Cuando hemos calculado las ganancias del observador, ¿cuál ha sido la condición? Había sido la condición que E puntito igual a, ¿cómo se llama? Acá era menos KS y acá era el A. Todo eso multiplicado por E. Nosotros esperábamos que eso fuera cero, esperábamos que este tendiera a cero. Pero para que eso sucediera, nosotros ¿qué necesitábamos? Encontrar este KE para hacer que este E puntito tienda a cero. Y si este E puntito tiende a cero, este error también va a tender a cero. Porque ese es el objetivo. El objetivo es que el error tienda a cero. Entonces, va a existir un error. Este error va a ser amplificado por esa parte, por lo cual va a acelerar al x2 punto y por ende al x virtual 1. Y lo mismo, perdón, 2. Y lo mismo al x virtual 1. Entonces, este error lo va a acelerar a este y lo va a acelerar a este. Al acelerar, su objetivo es hacer que el error tienda a cero. Entonces, eso quiere decir que va a tomar valores que son cercanos a este x2 real. Que este x1 es cercano al x1 real, a pesar de las variaciones que hay. Y eso es gracias a este error. Pero también no le puedes pedir que este sea 20, por ejemplo. No, pues no le puedes pedir. Ya es exagerada la corrección que te va a hacer, porque en la simulación tú le has dicho ya 4.
pero que haya una variación de 4.7 a 20 ya es más del 100%, ya le está diciendo, mira, falla. Entonces, si son variaciones pequeñas, normal, se lo va a hacer, como hemos visto en la simulación, lo hace. Pero si es una variación ya bien sinvergüenza, digámoslo de esa manera, ya prácticamente no va a funcionar tu sistema. Y esa es la razón por la cual el modelo tiene que ser lo más cercano a la realidad y no hacer un modelo por hacer. Porque si haces un modelo por hacer, ahí sí va a suceder que vas a tener no 20, sino vas a tener 50. Y ahí no te va a funcionar nada. Entonces, lo importante de esto de espacio de estados es que ustedes están relacionando la parte práctica, lo están relacionando con la parte teórica y están viendo lo que está sucediendo en cada etapa en forma gráfica. Y cómo las ecuaciones, porque cuando tú ves las ecuaciones, normalmente son ecuaciones, ya bueno, si llega a una solución y qué más da, pues llegó a la solución, funcionó, está bien. Pero cuando tú lo ves en forma gráfica, tú puedes saber lo que está sucediendo y qué es lo que pasaría si se afecta a tal término. Cosa que no lo vas a ver cuando está, bueno, sí lo puedes ver si lo haces su código y lo programas y obtienes las gráficas, ahí sí lo ves. Pero si tú lo quieres hacer en forma intuitiva, de las ecuaciones, las pasas a la forma gráfica y así vas a ver cómo se comporta en forma, o cómo se comportaría si sucediera tal cosa. ¿Alguna pregunta? Si no, ya los veo en la siguiente clase. Dime, John. Profe, para la ley de control, o sea, me tienen que decir cuándo es orden completo y cuándo no lo es, ¿no? Y me tendrían que decir cuál es el sensor que tengo que, que ponerles en el virtual En o la sí. vida real, como ejercicio, sí te tengo que definir. En la vida real tú defines. Ah, Pero para ejercicio sí te voy a decir cuál. Pero en la vida real tú tienes que definir. Por ejemplo, acá sabemos que es orden completo. Pero si yo quisiera, vamos a poner, un ratito, un ratito. Ahí tengo que marcar también. Estamos poniendo retroceder, 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 retroceder. Bueno, que no hay más retroceder. Si yo quisiera que se convirtiera en orden reducido, ¿qué debería hacer? Hemos visto, primero marco, un ratito. Es solamente agregarle una línea ahorita y borrar otra parte. Vaya a ser que hagan una pregunta después de eso, mejor. Primero marco. Depende de la clase de examen que les tome. Ustedes en la parte de laboratorio, ustedes van a definir. En laboratorio normal. En el examen, ahí no queda otra que yo les defino. Pero en laboratorio, ustedes definen todo lo que quieran. Al final, ustedes van a verificar si eso es cierto. Pero en el examen, como ahí la respuesta es única por ser examen, cosa que no, cosa que sí comparto la respuesta única, pero existen diferentes procedimientos para llegar a esa respuesta. Cosa que no se ve en el examen de respuesta única, pero cuando lo ves en laboratorio sí ves eso, porque ves el procedimiento. Por eso son diferentes calificaciones que las dos se tienen que tomar, porque tienes que ver las dos maneras. Ya,
aunque no siempre. Realmente lo más práctico es en forma de actividad y en forma de laboratorio. Esa es la mejor manera, pero siempre es necesario que al estudiante se le adicione otra manera de calificación que es la clásica. Que ya saben que es examen. Ahí la nota, está la nota. Ya, por ejemplo, por lo cual, acá ya sabemos que es orden completo. Si yo quisiera convertirlo en orden mínimo, ¿qué haría? Y yo, ay, a ver, lo vamos a convertir en orden mínimo. Entonces, ¿qué tengo que borrar? Vamos a borrar a este. Ya. Y por lo cual, estoy borrando el X1. Mira, no he borrado, esto aparece, no he borrado el X2, pero sí estoy borrando el X1. Pero ahora, ¿a dónde lo voy a conectar el X1? Vamos a seguir borrando el X1. Lo estoy borrando al X1, lo estoy borrando. Pero ¿a dónde lo tengo que conectar? Vamos a ver. Con rojo para que se evidencie. ¿A dónde lo debo conectar? Si antes era la parte virtual y ahora es orden reducido, vamos viendo a dónde lo conectó. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Va acá. Ya está. Ahí está tu orden reducido. Estás usando tu sensor para la retroalimentación y estás usando el virtual, que es el verdecito, para también la otra retroalimentación. Lo vuelvo a repetir. Este de acá, este X1, estaba acá, pero ahora lo he pasado acá. Y de esa manera le estoy entregando la información. Y solamente estoy virtualizando, ¿cuál? Estoy virtualizando el de la corriente, que vendría a ser este verdecito. Entonces, estoy usando un real y estoy usando un virtual. Estoy usando un real y estoy usando un virtual. Y eso está entrando a la ley de control. ¿Ya está? Y si quieres orden completo, vamos a volverlo a orden completo. Bueno, esa es una técnica. En Ogata, como es tradicional, también les voy a enseñar esa técnica. Es un poquito más larguito, pero también funciona. En orden completo vendría a ser, ahí está, orden completo, solamente has cambiado la línea. Qué emoción. Pero en Ogata aplica otra metodología. También vamos a aplicar esa y también es válida. Y se llega a los mismos resultados. Ya. ¿Alguna pregunta? Si no, ya los veo. Hasta luego. No, mentiras. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, ya saben, la siguiente clase continuamos. Muchas gracias, como siempre. Hasta luego. Hasta luego.